de la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Buenos días. Estamos en el programa de Por el respeto de tus derechos. Bienvenidos todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad, llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 a través de la 99.1 FM y 1050 de AM, y también estamos en vivo en el canal de Facebook de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy es martes 4 de agosto de 2026. Bienvenidas. Tenemos como principales invitadas a la doctora Charlyn Ramos y a nuestra invitada especial, la doctora Diana Lisset Cuevas Angulo, subdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz. La consulta infantil y juvenil 2024 mostró que niñas y niños adolescentes quieren más oportunidades para desarrollar sus talentos y participar activamente en la construcción de soluciones para los problemas que enfrenta su comunidad. Es por ello que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur tiene un constante compromiso, busca difundir a la ciudadanía información de alto valor en materia de derechos humanos y no nada más eso, sino también compartir el resultado de la ardua labor que se lleva día a día en esta institución. Bienvenida, doctora, bienvenida, doctora. Seguro nos van a compartir de temas muy importantes para todos y de gran relevancia. Para empezar, yo quisiera, regresamos de las vacaciones, pero hay una pregunta muy importante que yo le quiero hacer a la presidenta. ¿Cómo le hace la presidenta para descansar su mente ante ese ímpetu de innovar, de mejorar las cosas? ¿Cómo le hace la presidenta? Porque hay dos palabras a mí que me hicieron impacto en estos días, que es innovación y legado. Sí, porque pues primero, buen feliz martes a todas las personas, martes de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos a este programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y por supuesto el tiempo de descanso es indispensable precisamente para poder atender cuando trabajamos de temas tan complejos como lo son los derechos humanos en nuestra entidad y en el mundo a nivel general. Pues se tiene que dar los tiempos para todas las cosas, ¿no? Es parte de una oportunidad de vivir la experiencia humana de manera integral. No se puede ser todo dedicado a la atención única de un tema en particular, porque eso es lo que genera un desgaste y un cansancio que, si no se atiende de manera correcta y si no se dan los espacios necesarios, pues deviene en situaciones que pueden afectar la salud, que pueden afectar el rendimiento inclusive, ¿no? Entonces, lo importante es saber identificar en qué momento es el momento de disfrutar ese espacio, esa experiencia humana, ¿no? Entonces, cuando uno está trabajando hay que enfocarse en el trabajo, disfrutar el trabajo, hacerlo con todo el empeño, con la innovación, con ese gusto de disfrutar el trabajo, no ver el trabajo como un tema de sufrimiento, de que tengo que trabajar y qué terrible, que algunas personas incluso consideran que el trabajo es un fracaso, ¿no? Que tengo que trabajar porque no me queda de otra. Tener ese tipo de cargas en una oportunidad tan importante para el desarrollo humano, que el trabajo eso es lo que es, la oportunidad de desarrollar los talentos y la oportunidad de generar un bien común para la sociedad, y cuando logramos alcanzar eso, ahí tenemos el tema del legado, este gusto y la satisfacción de saber que ese tiempo, ese esfuerzo, ese trabajo que realizamos está generando un beneficio no solamente individual, sino para nuestra colectividad e incluso a veces para la humanidad. En ello también, pues, por eso es tan indispensable que también se tenga el momento del descanso. Cuando se trata de temas tan complicados como los que trabajamos, si no se dan espacios y momentos de la recreación, para la alimentación, para el descanso, el cuerpo eventualmente va a bajar en la oportunidad del rendimiento y en la capacidad de pensamiento, ¿no? Lo vemos mucho cuando tenemos estos concursos de mujeres que primero les obligan a tener ciertos estándares que llevan su salud al extremo, ¿no?
Y después, ya que les tenemos en estas situaciones tan delicadas de salud, les exigimos que realicen procesos mentales complejos, sin entender que, por ejemplo, el cerebro para poder realizar procesos complejos requiere azúcar, y eso no va con los estándares estéticos que se les demanda, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que no tienen sentido son las que ocasionan estos fallos que pues vemos en la sociedad, que a veces hay videos enteros burlándose de las personas entrando en estas dinámicas de llevar el cuerpo al extremo mientras se le exige unas capacidades intelectuales que no van acorde a las condiciones. Entonces, el momento de descanso hay que vivirlo con eso, con también disfrutarlo. Se disfruta mucho el descanso cuando has tenido una jornada laboral muy productiva, disfrutas muchísimo esos momentos de descanso, que sabes que puedes sentirte con esa tranquilidad de aprovecharlas en todos estos espacios. Y por supuesto, la oportunidad del cerebro siempre está funcionando, ¿no? Estamos ideando cosas en todo momento, y entonces la oportunidad de descansar también te permite tener esa vitalidad. Por eso es tan importante que las personas, ¿no? Y el derecho a las vacaciones y el descanso, eso es un derecho ganado. O sea, hay que decirlo que antes en la sociedad, como vivíamos, había personas que tenían que trabajar todos los días, todo el día, jornadas extenuantes que realmente hoy se consideran trata, pero que en algún momento se consideraba la vida, ¿no? Normal. Y estos derechos ganados de las vacaciones, de los días de descansos entre semanas y demás, han ido cada uno de ellos pues ganándose, y son indispensables y necesarios para el desarrollo de las personas de manera integral y saludable. Pues muchas felicidades porque en verdad es una persona súper innovadora. Yo estoy sorprendida de todo el trabajo que ha hecho, no nada más al exterior, sino al interior. Muchas felicidades, gracias, doctora. Y bueno, con la doctora Diana, si nos puede platicar un poco o mucho, ¿verdad?, de la labor que está haciendo el Instituto Municipal de Mujeres en materia de prevención en el embarazo de adolescentes. Sí, claro que sí. Pues este es un tema prioritario para nosotras, que además se articula a lo que está realizando el Gobierno del Estado y también la Federación, ¿no? De manera particular, nosotras nos hemos enfocado en lo que ha sido la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que ya nuestro país lleva algunos años que se ha echado a andar. Digamos que el reto para nosotras, tanto en esta administración como en la pasada, fue lograr lo que se le llama la territorialización, ¿no? Que nuestro municipio pudiera contar con su propio grupo municipal para la prevención del embarazo en adolescentes, porque hay un grupo estatal, ¿no?, que da seguimiento a los componentes de la estrategia nacional. Entonces, ese ha sido un reto para nosotras. Afortunadamente, gracias pues al respaldo que hemos tenido, tanto por parte de nuestra presidenta con licencia, actualmente con la presidenta en funciones, y de nuestro cabildo. El año pasado se lograron aprobar los lineamientos de operación de nuestro grupo municipal. Este año ya logramos instalarlo. ¿Qué es lo importante de este grupo? Pues que con este grupo podemos coordinar ya todas las acciones hacia el interior de nuestro municipio. Entonces, esto a lo mejor se escucha fácil, pero ya en materia operativa, pues nos damos cuenta que hay un montón de ventanas de oportunidad y de actualización y de, por ejemplo, todo lo que conlleva los resultados en indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es una articulación. Cabe mencionar que a nivel nacional es un esfuerzo que tienen que hacer todos los municipios. Uh-huh. En todos los estados ya están integrados los GPAs, ¿no? Pero no en todos los municipios. Entonces, ahora sí que, digamos, pues ese ha sido un reto importante. Otro reto para nosotras desde la administración pasada y esta, pues ha sido incorporar los temas preventivos en educación integral en sexualidad, y trabajar también de la mano de algunas colectivas y redes que promueven los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, digamos que
ese ha sido como un eje para nosotras muy importante, teniendo en cuenta que por cantidad de población, La Paz es un municipio pues en números absolutos donde contamos con un alto número, ¿no? De acuerdo con, aquí traigo algunos datitos, ¿no? De acuerdo con los datos que nos proporciona la Secretaría de Salud, si hablamos por tasas, que son número de nacidos vivos por cada 1,000 mujeres. Por ejemplo, la ENAPEA divide 2 grupos de población importantes, ¿no? ¿Qué está buscando la ENAPEA? Primero, la erradicación del embarazo en menores de 10 a 14 años, ¿no? Y es tal cual la palabra que se utiliza, erradicar, es decir, que no haya niñas madres, ¿no? Y otra cosa que se plantea la ENAPEA es reducir la tasa de fecundidad de las adolescentes y los adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los datos que nos proporcionó la Secretaría de Salud para el año 2025, la tasa estatal es de 0.8, ligeramente abajo de la tasa nacional, que es de 0.9, y según las estadísticas hubo 31 embarazos, esto es de 10 a 14 años, en el estado, ¿no? En cuanto a el grupo de edad de 15 a 19 años, para este mismo grupo de población se tuvo que en 2025 en la entidad hubo 812 nacidos vivos, con una tasa de 22.2 por cada 1,000 mujeres de acuerdo a este grupo de edad de 15 a 19 años. Si nos vamos ya por tasas, digamos que los municipios que tienen esta tasa más elevada generalmente es o Los Cabos o Mulegé, ¿no? Y estos son otros, esto nos muestra otro escenario, ¿no? Que tanto la población adolescente de las zonas periféricas con escaso acceso a recursos, ¿no? Tanto por un lado como por otro el tema de la población indígena migrante, ¿no? Vemos que en estas, o sea, la población con estas características pues tiene más incidencia, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente ahora la ENAPEA nos está solicitando esta focalización, ¿no? Perfecto. Vamos a un corte y regresamos con ustedes con más información que es de bastante ayuda. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación.
tus derechos como audiencia, debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@dcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Estamos en una breve pausa. Continuamos, regresamos de nuestra pausa. Presidenta, en materia de derechos humanos, ¿por qué es tan importante la labor del Instituto de las Mujeres en este tema de la prevención? Es el gran tema, ¿no? Porque ahorita hay toda una cultura que está cuestionando siquiera su existencia, ¿no? Hay personas que consideran que pues también debiera haber, por ejemplo, un instituto del hombre y es un tema que es indispensable entrarle a la importancia de su existencia y lo que conlleva su defensa como institución. Lamentablemente, por supuesto que la discriminación no es algo deseado ni admirado ni a lo que debiéramos aspirar como humanidad. Es lamentable consecuencia de una cultura que se dedicó durante milenios a decir que la mitad de la población valía más que la otra mitad de la población, ¿no? Es decir, que los hombres eran valiosos y las mujeres no. Y en ello, con esa creencia que es justamente el sexismo, pues viene toda la consecución de asignación de roles a las personas que se consideran valiosas tienen roles valiosos, las personas que no se consideran valiosas tienen roles que no son valiosos. Y así seguimos con cada uno de los temas y a lo largo de la historia lamentablemente se quitó a las mujeres, se prohibió el ejercicio de sus derechos de manera normal y cotidiana como al resto de la población, como los hombres, desde derechos tan básicos como la educación, el trabajo, la salud inclusive. Entonces, lamentablemente como sociedad evolucionamos con estas creencias durante milenios hasta que gracias a la lucha de las mujeres para lograr pues un sistema de derecho, un sistema jurídico, incluso todavía cultural, que logremos erradicar estas creencias de que los hombres valen más que las mujeres y que por tanto los hombres tienen derechos especiales y que deben estar garantizados a costa de la dignidad de las mujeres. Es una creencia que aún todavía no hemos podido erradicar en su totalidad. Si bien tenemos un marco jurídico bastante más robusto que contempla por eso las figuras como los institutos de las mujeres, precisamente para continuar avanzando en esa lucha, porque pues es necesario e indispensable reconocer que todavía no es una lucha ganada para las mujeres y de manera histórica nos han demostrado que aún las luchas ya ganadas se pueden volver a perder. Actualmente vemos movimientos importantes que están cobrando mucha fuerza, por ejemplo, en Estados Unidos, con los movimientos de las tradwives, que son las esposas tradicionales que se les conoce, que justamente están promoviendo actualmente que las mujeres no tengan derecho al voto. Este tipo de creencias y de ideologías también están permeando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro país. Ha habido personas con representaciones de índole política que han presentado iniciativas este año, hace un par de semanas, para quitar a las mujeres el derecho al voto. Entonces, me parece que con eso queda muy claro cuál es el papel y la importancia de mantener a instituciones como los institutos de las mujeres, tanto a nivel municipal como estatal y por supuesto nacional, que son indispensables para continuar avanzando en la erradicación del sexismo en nuestras comunidades. Es increíble Sí. lo que nos comenta, que en esta actualidad haya o quiera existir un retroceso, ¿no? Doctora, ¿qué causa? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son los factores que causan el embarazo en adolescentes?
aquí en Baja California Sur. Sí, justamente tiene que ver con lo que comentaba la doctora Charline, ¿no? Tiene que ver con creencias arraigadas en nuestra sociedad que son profundamente discriminatorias. En el caso particular que nos ocupan estos dos grupos de edad que estamos mencionando, pues tiene que ver con la sexualización de las niñas y con las adolescentes, ¿no? Entonces, justamente qué es lo que se busca, ¿no? Que las niñas y las adolescentes tengan un acceso a una vida libre de violencia, que sus derechos humanos sean garantizados, que puedan llevar una vida plena de desarrollo de habilidades, capacidades, oportunidades, ¿no? Justamente lo que se pone en la mesa es el hecho de que nuestra biología no es destino, ¿no? Las mujeres tenemos, es una de las metas, ¿no? Por eso es trabajar en esa brecha, irla disminuyendo cada vez más, ¿no? Hasta que un momento pues alcancemos la igualdad plena de todas y todos, ¿no? Y hablo de los grupos que históricamente han sido discriminados, ¿no? Entre ellos pues 50% de la población. Entonces, en el caso que nos ocupa pues es muy preocupante, ¿no? Que por una creencia se considere que la función de una mujer sea una función principal, no sea el ser madre, y justamente el tema que se pone en el centro también es el hecho de que una menor de 10 a 14 años no puede dar su consentimiento, ¿no? Muchas veces, pues aquí ya estamos hablando de temas de violencia sexual, ¿no? Entonces, no podemos vivir en una sociedad igualitaria si estamos teniendo estos indicadores y estamos teniendo estas cifras, porque la aspiración de una niña debería ser estudiar, estar en su casa atendida por sus padres, ¿no? Todos los derechos de la niñez entran ahí, ¿no? Incluso en el caso de las adolescencias igual, ¿no? Lamentablemente, ya sea por una cuestión de violencia sexual o por falta de acceso a la información sobre qué es la sexualidad, pues entonces hay que hacer llegar esa información, hay que hacer llegar los servicios, hay que hacer llegar el hecho de que la sexualidad sea vista desde un punto de vista laico y científico para una toma de decisiones libres e informadas por parte de los jóvenes, ¿no? Sí. Presidenta, ¿cuál es la importancia, la función que el Estado, la obligación que el Estado tiene para las adolescentes en este tema de prevención? Este tema tiene algo que conocemos como interseccionalidad, es decir, se juntan diversas capas de grupos históricamente vulnerados y discriminados, y entonces cada capa de esta discriminación se convierte en una opresión que pues genera un grado mayor de vulnerabilidad en una persona. Estamos hablando, primero decíamos de mujer, ¿no? Esta creencia del sexismo de que los hombres valen más que las mujeres, entonces la primera capa de discriminación atiende a un sexo en una sociedad que considera que ese sexo no merece ser tratado con dignidad de manera igualitaria que el otro sexo. Después viene un tema de edad, ¿no? Una cuestión etaria, en donde estamos hablando de una niña o adolescente que entonces se suma a la capa de el sexo. Y después tenemos otro tipo de situaciones que pueden estar, no necesariamente siempre, pero sí pueden estar añadidas, como lo puede ser el tema de una falta de educación, ¿no? O una educación religiosa que contempla ciertas creencias que todavía llegan más, una vulnerabilidad todavía mayor. El tema también de la situación económica, si se está en una población de situación de pobreza extrema, pues genera otra capa más de vulnerabilidad. Y pues también vemos el tema de si, por ejemplo, no hay una estructura familiar sana, genera todavía más una capa, ¿no? En estas situaciones, por ejemplo, es donde están las personas, las niñas y adolescentes que se encuentran en casas cunas o instituciones, por ejemplo, ¿no? Que tienen todas estas capas que acabamos de decir de vulnerabilidad, y por eso es que el papel que genera el Estado en poder servir de garante de condiciones mínimas para la dignidad de esas niñas, de esas adolescentes, en esas condiciones de extrema vulnerabilidad, ahí es donde se nota de manera particular
particular la importancia de la existencia de instituciones desde el Estado que tengan por obligación velar por sus derechos humanos. Y a nivel general, por supuesto, es una política pública. Reconocer que esto no es deseable, que esto no es correcto, que es violencia sexual, es el primer paso. Porque tenemos estados laicos en el mundo que no lo consideran un tema de violencia sexual, inclusive lo consideran un derecho de los hombres a realizar estos actos de violencia sexual en niñas y adolescentes. Esa es la importancia del Estado, un Estado con una perspectiva de derechos humanos y un Estado que no la tiene. Wow, es increíble, ¿no? Lo que nos comenta, y pues sí me parece que es una responsabilidad. Y doctora, ¿con qué otras instituciones colabora el instituto para erradicar este fenómeno aquí en Baja California Sur? Claro que sí. Bueno, nosotras formamos parte de otras grupos a través de los cuales nos coordinamos, por ejemplo, con la Secretaría Ejecutiva para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, el ISMujeres también, el Instituto Estatal. De hecho, de manera específica, la ENAPEA está coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres, por el Consejo Nacional de Población, ¿no? Porque también es un tema de la natalidad, ¿no? De control en ese sentido. Entonces, digamos, es un esfuerzo conjunto, sobre todo de las instancias que tienen que ver con acercar derechos a mujeres, a niñas, niños y adolescentes, por supuesto los ministerios públicos, ¿no? Y sobre todo también tener en cuenta que el trabajo que hacemos con las niñas y con los adolescentes es trabajo que vamos a hacer para la sociedad en el futuro, ¿no? Estos derechos que garantizamos a estas niñas y adolescentes, la apuesta es que en el futuro sean parte de una sociedad sana, una sociedad que pueda ejercer sus derechos de manera consciente en general, ¿no? Entonces, pues bueno, destacar esta parte, ¿no? Que se hace un trabajo coordinado, y lo importante también de sobre todo detectar por parte de estas instancias, ¿no? Detectar a tiempo. De ahí la importancia de que al interior trabajemos con nuestro personal, además del trabajo que se hace con pláticas informativas en las escuelas o en jornadas en subdelegaciones o en delegaciones, ¿no? O en determinadas zonas. Lo importante es la diferencia que puede hacer un servidor o una servidora pública cuando por una puerta de una institución de gobierno pasa una niña o una joven en una situación como esta, ¿no? Entonces, la importancia de detectar y brindar la información, la orientación y la atención a tiempo, ¿no? Sí. Pues vamos a un corte y regresamos con esta interesante plática. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación.
¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Regresamos. Presidenta, sabemos que hay normas, sabemos que hay leyes, pero ¿cuál es la importancia de que los servidores públicos las apliquen de una manera eficaz, eficiente, y cuál es el impacto que se tiene en la sociedad? Las personas que nos dedicamos al servicio público tenemos, precisamente porque no somos iguales que la ciudadanía, tenemos obligaciones especiales, porque está a nuestro cargo el ejercicio del poder público. Otorgamiento de estas autorizaciones especiales que implican, por ejemplo, firmar un papel, ¿no? Que es una orden, tú firmas un papel. Al final del día las personas podrían decir, pues, ¿cuál es la diferencia? Un papel lo puedo firmar yo también. Sí, pero no tiene el mismo peso y el mismo efecto, y lo que genera ese cambio es el cargo de esa persona que está emitiendo un papel con una firma. Desde ahí se ve el impacto de una persona servidora pública, desde asegurarse que las palabras correctas en ese papel que está firmando sean las adecuadas, los fundamentos correctos, las decisiones correctas, el momento correcto dentro de sus facultades y atribuciones, sin excederse de las obligaciones que tiene dentro de sus facultades y esas atribuciones en ese ejercicio, pero tampoco sin hacer de menos. Es decir, una persona servidora pública puede violar derechos humanos por hacer cosas que no tenía facultades por hacer, es decir, por hacer de más, y eso pasa a veces, ¿no? Con toda la buena intención de querer ayudar a alguien, pero hago algo que no podía hacer, y entonces en ello abuso de ese poder, abuso de esa facultad, y entonces violo derechos humanos. Y por el otro lado, ¿no? También el servidor público que yo no me quiero meter porque yo no quiero problemas. Bueno, ahí justamente esa actitud es la que te va a generar problemas, porque estás hablando de una violación de derechos humanos que viene por la omisión, es decir, tenías la obligación de actuar y no actuaste y no hiciste lo que tenías que haber hecho, y eso implica también el servicio público. Por eso están esas obligaciones, por eso están esas facultades, sobre todo cuando hablamos de infancias y adolescencias y mujeres. Tenemos una obligación muy particular, muy especial, de siempre actuar de oficio, ¿no? No es como que, es que a mí la niña no me dijo que quería denunciar. La niña no te tiene que decir que quiere denunciar. Tú, como persona adulta, eres quien tiene que ver la situación, y si tú detectas, ni siquiera te tiene que constar, ¿no? En el tema de infancias y adolescencias y mujeres, a las personas servidoras públicas no tienen, es que a mí no me consta que le hayan hecho algo, es que yo no sé si es cierto o no es cierto, es que no tienes que saberlo, no es tu obligación hacer la investigación la hace el Ministerio Público, pero sí es tu obligación dar la vista a ese Ministerio Público para que haga esa investigación. Sí es tu obligación identificar y no guardar silencio, hacer los reportes dentro de tu espacio de trabajo, ya sea una escuela, un hospital,
hospital, un centro recreativo inclusive, ¿no? Cualquier espacio, el que sea, absolutamente todas y todos los adultos tenemos esta obligación de velar por las infancias y adolescencias, especialmente si son mujeres, y nuestra obligación es no quedarnos en silencio ante una situación que podamos identificar que puede ser riesgo para alguna niña o adolescente. Tenemos la obligación inmediata de actuar, especialmente si somos personas servidoras públicas. Es importante este tema, sobre todo para la ciudadanía, que a veces tiene expectativas, ¿no?, de las instituciones, cuando realmente la competencia a veces no le es otorgada. Entonces, me parece que es un tema muy, muy importante. Doctora, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad en este tema? Porque no se puede quedar estático. Sí, bueno, la responsabilidad de la sociedad, pues yo creo que sobre todo la parte del cambio cultural, ¿no? Reflexionar sobre esta cuestión de que las niñas y los adolescentes pues no se tocan, no es normal, ¿no? No tolerarlo, ¿no? Y esto pues también muchas veces conlleva el dejar de lado o ir abandonando esta mirada adultocéntrica, ¿no? Porque todavía se cuestiona el hecho de que un menor, una adolescente comente alguna situación y no se les crea, ¿no? O se trata de ocultar la situación y de esa manera se protege a agresores incluso dentro de las mismas familias, ¿no? Entonces, ahora sí que ir permeando en ese sentido. La otra es acercarse a solicitar los servicios, como lo mencionaba, tanto los institutos de las mujeres como la Secretaría de Salud, como el Poder Judicial, en este caso a través del Ministerio Público, pues tienen una responsabilidad y es una obligación por parte de nosotras, ¿no? Ya sea por el nivel de atribución, de competencia, el orientar o el atender, ¿no? Y también que sepan que, por ejemplo, la Secretaría de Salud en nuestro estado pues tiene este programa de los servicios amigables en el caso de las y los adolescentes que necesiten información sobre métodos anticonceptivos, pueden acudir en los centros de atención o en los hospitales nodales, ¿no? Por ejemplo, de IMSS Bienestar, incluso el mismo IMSS, el mismo ISSSTE, es información gratuita, incluso se dan ahí mismo los métodos anticonceptivos, se da esta orientación desde un punto de vista laico y científico, también se opera con el programa de aborto seguro por parte de estas instancias de salud, y bueno, en general, ¿no? Está esta cuestión de contribuir al cambio cultural y proteger también a las infancias y a las adolescencias en este sentido, ¿no? Que puedan tener acceso a mejores condiciones de desarrollo, tanto físico como mental, y que puedan pues tener sus derechos garantizados, ¿no? Gracias. Presidenta, desde la trinchera de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿qué hace la Comisión para proteger los derechos de los adolescentes, de las mujeres, de las niñas? Pues tenemos diferentes líneas de acción. Una, por ejemplo, la sensibilización que se hace a través de, por ejemplo, este programa, donde hacemos llegar la información a las personas que conozcan cuáles son las problemáticas que enfrentamos en la sociedad, cuál es la información accesible, cuáles son los estándares de protección, qué papel me corresponde jugar a mí en esto, ¿no? O sea, desde si soy servidor público, desde si soy familiar, soy mamá, papá, soy maestro, cuido al niño en la escuela, a la niña en la escuela, o sea, todas y todos los adultos tenemos un papel que jugar cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. No existe un adulto que diga, es que a mí no me toca. No existe tal supuesto. Si eres adulto, si eres adulta y estás viendo una situación que pone en riesgo a cualquier niña, niño o adolescente, te toca. Y pues en este sentido esa es una de las líneas, y por supuesto la otra es la protección y la defensa de sus derechos en la parte que nos corresponde dentro de las facultades de las instituciones. Como decías hace un momento, no todas las instituciones podemos hacer todo y hacemos lo mismo. No tendría sentido, ¿no? Si hubiera, ¿para qué serviría que tuviéramos 7 instituciones que hacen lo mismo, que pueden hacer lo mismo?
sería poco efectivo ese sistema. La realidad es que tenemos 7 instituciones que hacen diferentes cosas respecto de un tema, por ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si se ve en el tema de las infancias, está la institución que está encargada de procurar de manera directa la investigación de los delitos que les atenta, como lo es el tema de los ministerios públicos y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y entonces, ese tema no lo va a ver la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud no va a investigar delitos, ¿no? La Secretaría de Salud tiene que estar viendo por la salud de las infancias y adolescencias. Y entonces la Procuraduría General del Estado no va a darle servicio de salud al menor, ¿no? Entonces, y así vamos con cada una de las instituciones que tienen su facultad y sus atribuciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, como órgano constitucional autónomo, nos encontramos por fuera de todas estas instituciones y dependencias de los poderes ejecutivos, que son tanto gobernador a nivel estatal como presidencia a nivel federal y alcaldías a nivel municipal. Y todas estas instituciones, como son el Instituto de las Mujeres en el municipio de La Paz acá, y entonces lo que hacemos es un acuerpamiento y un acompañamiento a esa persona, a esa niña, a esa adolescente, para garantizar que esos derechos y esas instituciones realmente sí hagan lo que tienen que hacer, lo que les corresponde hacer. Esto conlleva desde que, por ejemplo, identificamos una situación, actuar de oficio, ¿no? No es, como decíamos, no esperar a que estamos esperando a que el adolescente venga y ponga su queja para que entonces investiguemos. Pues eso no podría ser un estándar de refuerzo correspondiente, ¿no? Sino que en cuanto sabemos una situación, tenemos la obligación de actuar de oficio para poder resguardarle. Si vemos que la institución está haciendo su trabajo, por supuesto, acuerpar y acompañar en la medida de lo que nos corresponda y en la posibilidad institucional, porque ya está la institución haciendo ese importante trabajo y entonces solamente hacemos labor de acompañamiento y refuerzo y también de cuidado. Nuestras infancias y adolescencias, cuando están pasando por una situación de violencia, una situación tan delicada como lo puede ser un embarazo, en estas edades que no son las adecuadas, incluso la vida de estas niñas y adolescentes está en riesgo. No solamente necesitan, sino que merecen todo el acompañamiento de todas las instituciones del Estado en su conjunto para que podamos asegurarnos de que lleguen a buen puerto. ¿Qué retos tiene el...? Vamos a un corte y ahorita regresamos con la plática. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar. Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi Casa del Bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales. Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras. Nos fueron llevando de la mano prácticamente. Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gov.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Salud. Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
El Senado de la República aprobó la emisión de distintas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las cuales serán un recuerdo tangible de este inolvidable torneo internacional del que México es sede por tercera ocasión en su historia. Estas monedas representan la identidad, la cultura y la pasión de nuestro país, donde el fútbol une generaciones y fortalece los lazos de amistad entre las naciones. 66ª legislatura. Senado de la República. Como familia más tranquilos, ya que de apoyo es algo seguro que tenemos. Querer seguir, estudiar para querer lograr mis metas. Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos. Y jugar con los compañeros, amigos. Yo la utilizo para fines académicos. Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Acapulco vuelve a estar de pie. Hemos entregado apoyos y enseres a 250,000 familias. Reconstruimos redes eléctricas, de agua, drenaje y la infraestructura turística. Con honestidad y amor al pueblo, estamos dando resultados. Es de mucha utilidad tener el refrigerador y la estufa. La verdad sí valió la pena. Una obra monumental hicieron. Con gran apoyo del gobierno hemos logrado levantarnos. Acapulco, transformación en marcha. Gobierno de México. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Darles a formar criterio con perspectiva de derechos humanos para que puedan realizar cada vez mejor el trabajo tan importante que implica el servicio público. Entonces, en estas conferencias lo que hacemos es compartirles estándares de criterios, tanto nacionales como en esta ocasión internacionales, que este 10 de agosto vamos a estar hablando sobre el importante tema del derecho al agua y la función que desde el servicio público conlleva garantizar este derecho humano. Entonces, con estos estándares internacionales que van a estar siendo compartidos desde el Centro de Conocimiento de los DESCA, ¿no? Los que se llaman los derechos sociales, culturales, y precisamente con la colaboración de la ONU, que vamos a estar teniendo esta conferencia. No se la pierdan, a las 9 de la mañana, completamente en vivo, gratuito por Zoom. Entren a www.derechoshumanosbcs.org.mx y ahí pueden hacer su registro, ver el calendario de todos los temas y, por supuesto, como ya nos compartiste, también en nuestro canal de YouTube están todas las sesiones anteriores por si se las perdieron y quieren aprovechar cada momento de este importante curso de formación. Y recordar a todas las personas que quien complete los 10 conferencias, el ciclo en su totalidad, va a poder aspirar a tener a su constancia de este ciclo de formación 2026. Doctora, ¿qué retos tiene el instituto en este tema?
Claro que sí, pues los retos, como lo comentaba al principio, ¿no? Precisamente tienen que ver con la coordinación al interior de de las áreas de ayuntamiento, pero también hacia el exterior, ¿no? El estrechar la colaboración interinstitucional y también el seguir apostando por el deporte, por la cultura en los jóvenes, en las niñas, en los niños, es fundamental, ¿no? El también poder acercarles apoyos sociales, el poder también incluso ver por la posibilidad de abrir nichos o situaciones donde puedan emplearse, ¿no? Yo creo que el reto es grande en general. Ahora sí que también en general, pues lo que implica que como sociedad veamos porque esas niñas y esos niñas, niños y adolescentes tengan un mejor futuro, pues conlleva el trabajar de manera multidimensional, ¿no? Implica el pensar en el futuro, implica pensar en sus condiciones de bienestar, en lo económico, en lo emocional, ¿no? Entonces yo creo que el impulso tiene que venir pues de todos los rubros de la sociedad, ¿no? De manera general, pues sobre todo el detectar, el atender y poder ampliar estas posibilidades para ellas y para ellos, pero socialmente pues el reto es mucho más grande y mucho más amplio, ¿no? Presidenta, ¿qué mensaje nos deja con este tema? Pues precisamente el gran reto, como coincido totalmente, es el tema cultural. Las instituciones públicas tienen una importantísima labor, que es tener los servicios y las atenciones disponibles para quien las solicita, pero que lo ideal sería que no hubiera una sola niña que necesite una atención en materia de salud por un embarazo. No está bien que una niña de 10 años, por ejemplo, esté en una situación de embarazo. Ello implica que hubo una relación sexual para la cual esta niña de 10 años no estaba preparada, no tenía por qué estar viviendo esa experiencia en ese momento de su vida. Qué bueno que están las instituciones públicas que le darán el acuerpamiento, el acompañamiento y los servicios de atención para lidiar con esa situación, pero lo ideal sería que no tuviera que lidiar con ella. Y ello, para que podamos garantizar que no haya niñas de 10 años lidiando con situaciones de esta naturaleza, implica hacer toda una transformación de todo un sistema de creencias que ocasionó y que resultó en una situación de esta naturaleza. ¿Qué pasa con las culturas donde todavía hay hombres que creen que es correcto realizar actos sexuales con una niña de 10 años, por ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos mucho más a fondo y por eso es que existe toda esta sociedad que justifica este actuar de estos hombres. Existe todavía todas las creencias que les hacen imaginar que está dentro de su derecho vender a su hija, por ejemplo, para lograr el bienestar de la familia, inclusive, ¿no? Con estas ideas que a veces se dan en las culturas donde se dan este tipo de trata de las infancias con fines sexuales. ¿Qué pasa dentro de las instituciones? Que hay servidores públicos que se prestan también para esas cadenas de protección, ¿no? Y que en algunas ocasiones ha habido casos en donde se ha escuchado que incluso recomiendan figuras para que las personas agresoras salgan sin atender a las consecuencias de estos actos de violencia, ¿no? El clásico de pues que se casen para que entonces ya no haya problema, ¿no? Todas estas creencias, todas estas situaciones devienen de una cultura que no nada más atiende a las cuestiones de tradiciones, sino que atiende a también ideas religiosas, atiende también a sistemas económicos que reditúan justamente de este tipo de ideas. Incluso tenemos situaciones que a veces se comentan como turismo sexual, ¿no? O sea, hay personas que literalmente viajan a comunidades porque saben que en esas comunidades hay condiciones de extrema vulnerabilidad para estas niñas y adolescentes, y entonces con ese objetivo lo vemos en el caso Epstein en Estados Unidos, por ejemplo, todo un sistema político también creado para garantizar impunidad de este tipo de prácticas. Sí tenemos la obligación de entrarle más de lleno, más a fondo, y no es únicamente un tema del Estado y que atienda a la situación, sino que tenemos que vernos con una mirada fría, crítica, y identificar que
que estamos bastante mal en una sociedad en la que todavía estamos buscando defender a los agresores en lugar de proteger a las víctimas. Pues hoy nos acompañó la doctora Diana Lisset Cuevas Angulo, muchas gracias, subdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres, y les damos las gracias a todos y a todas que están aquí con nosotros, de igual manera la presidenta Charlín Ramos por abrir este maravilloso espacio de diálogo. Nosotras nos despedimos, no sin antes recordarles que nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana con este programa en el canal 8 a través del 99.1 y 1050 de AM. Que tengan un excelente día. Esto fue Por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.